teniendo en cuenta los medios de notificación a utilizar e informar y concientizar sobre la importancia de la información de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Sí, con ello damos inicio a la presente capacitación virtual a cargo del ingeniero Juan Carlos Torres Rojas. Él es profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo, con formación en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, con formación en seguridad y salud en el trabajo por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y actualmente él se desempeña como ingeniero de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos, por acompañarlos en la presente capacitación. Con ello le doy pase para que ya pueda iniciar, por favor. Ingeniero, disculpe, su audio está apagado, su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Torres, de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a desarrollar el día de hoy eh, todo lo relacionado al sistema informático de notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. ¿De acuerdo? Este sistema informático tiene una serie de variables, una serie de apartados que deben ser completados tanto por los empleadores como los centros médicos asistenciales de la manera más idónea, correcta, a efectos de poder obtener la información precisa en materia de siniestralidad en seguridad y salud en el trabajo. Esto es, los accidentes de trabajo, los incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente se ha organizado esta capacitación para poder tener claro cuál es el procedimiento, cuál es la forma correcta de hacer uso de este sistema, quién lo administra, cómo podríamos contactarnos también con el ministerio a efectos de poder hacer algún tipo de solicitud en relación a poder modificar incluso cierta información que por ahí podría haberse ingresado de forma incorrecta, aspectos que al día de hoy se sigue presentando en relación a notificaciones eh, inadecuadamente ingresadas, ¿no? Como por ejemplo, ingresar un accidente de trabajo mortal cuando no es un accidente de trabajo mortal, es decir, es un accidente de trabajo no mortal. Reportar un accidente de trabajo no mortal por parte del empleador, cuando el empleador es responsable solamente de notificar los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos. Los accidentes de trabajo no mortales y las enfermedades ocupacionales es responsabilidad estrictamente de los centros médicos asistenciales, ¿de acuerdo? Entonces, justamente todo ese tipo de detalles o de información en relación a lo que establece las normas en materia de SCT respecto a esta obligación de hacer esta notificación, vamos a hablar el día de hoy. De acuerdo con ese preámbulo, vamos a poder iniciar el uso correcto del sistema informático de notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales llamado SAT. Segundo, ahí está. Sí se logra ver la pantalla, ¿verdad? Ok, Sí, efectivamente. perfecto. Entonces, vamos a iniciar. En principio, vamos a hacer un breve paso por la revisión del marco normativo que justamente dispone ciertos parámetros para poder hacer esta notificación, ¿no? Y en ese sentido es importante citar a la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuyo artículo 11 se señala cuál es la función del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entiéndase al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como una instancia, un espacio de diálogo conformado de manera tripartita, ¿no? Están representantes de los empleadores, representantes de los
trabajadores y el sector gobierno, ¿no? Ese es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en el literal G de este artículo 11 se ha precisado que el CONSAT o el CONSAT for- tiene como función fortalecer este sistema nacional de registro y notificación de información de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a fin de garantizar su mantenimiento y reporte y facilitar el intercambio de estadística y datos sobre la seguridad y salud en el trabajo entre las autoridades competentes, los empleadores, los trabajadores y sus representantes. En resumen, poder fortalecer, generar una mejora en el sistema de notificación llamado SAT. ¿De acuerdo? El reglamento de esta ley también hace lo propio en los artículos 115, 117 y 118. Por un lado, el artículo 15 se señala que es la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, y está en la lámina, se abrevia como DSCT, de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo de este ministerio, constituye el órgano técnico responsable de supervisar el cumplimiento por parte de las instancias regionales de la obligación de sistematizar la información notificada en los formularios físicos. Vamos a hablar más adelante que hay dos tipos de notificación. La notificación electrónica, que se debe dar en la mayoría de veces, y la notificación física, que es de manera excepcional. ¿De acuerdo? En este contexto excepcional, las regiones, en este caso, por ejemplo, la región Callao, se podría dar el caso de que van a recibir formularios físicos, ¿de acuerdo? En el Callao no sería oportuno tener ese tipo de situaciones porque los formularios físicos solamente se recepcionan en aquellos lugares donde no hay acceso a Internet. De ser el caso en alguna zona del Callao donde no hay acceso a Internet, podría darse el caso de que reciban los formularios físicos, pero más que nada ese tipo de situaciones se da en provincias o en zonas donde el acceso a Internet es aún limitado, ¿de acuerdo? Entonces, en esas situaciones, son las regiones que reciben los formularios físicos y son responsables de sistematizar la información e ingresar al sistema y traspasar la información en físico a la información electrónica o virtual, ¿de acuerdo? Y nosotros, en este caso, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsable de supervisar que las regiones cumplan con dicha obligación. Eso lo dice el artículo 115. El artículo 117 también precisa, también se ha precisado en este artículo, que es la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de este ministerio, el órgano técnico responsable de examinar la información en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades e incidentes peligrosos, analizando la información proveniente del sistema. Entonces, en ese contexto de examinar, esta dirección es responsable de poder visualizar la información y en aquellos casos donde la información no sea coherente con lo que se está notificando, advertir dicha situación, ya sea al centro médico asistencial o al empleador, a efectos de que estos últimos hagan la corrección de ser el caso. Mencionaba al inicio que, por ejemplo, se reportan accidentes de trabajo en el formulario de accidente de trabajo mortal cuando no ha sido un accidente de trabajo mortal, esto es un accidente de trabajo no mortal. O los centros médicos asistenciales hacen el reporte, o perdón, los empleadores hacen la notificación de accidentes de trabajo no mortales cuando esa no es su responsabilidad, sino la del centro médico asistencial. Entonces, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de examinar la información y tomar acción según corresponda. En el artículo 118 se señala que la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo ejecuta las acciones necesarias para garantizar el marco normativo en materia de SST mediante la formulación de políticas, elaboración de normas y documentos técnicos a efectos de poder utilizar la información contenida en el sistema
informático, el SAT. ¿De acuerdo? Entonces, la Dirección General establece una serie de acciones para poder garantizar que lo que está establecido en el marco normativo se cumpla. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a precisar qué es el SAT. ¿De acuerdo? El SAT es el sistema informático de notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Es un aplicativo electrónico usado para el registro de las notificaciones de estos eventos, ¿no? Los accidentes de trabajo, sean mortales o no mortales. También para los incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. Este sistema, este aplicativo, está a disposición de los usuarios en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en concreto en la web del Ministerio. ¿De acuerdo? Cualquier persona puede acceder a esa información. Obviamente, cualquier persona que tenga acceso a Internet ingresa a la web del Ministerio y se va a poder dirigir al apartado o al campo denominado servicios en línea, y dentro de este va a escoger sistema de accidente de trabajo tal como se puede visualizar en la imagen. Le da clic a ese enlace y ya sea un centro médico asistencial o un empleador, el encargado, el obligado de hacer la notificación, va a tener que ingresar mediante su clave SOL, ¿de acuerdo? Esto para la notificación de este tipo de eventos, ¿no? Eso, según lo señalado en el artículo 111 y 112 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que fue aprobado por el Decreto Supremo 005-2012-TR. ¿De acuerdo? Ok. Y aquí hay una nota, justamente lo que conversábamos hace unos minutos, en relación a la excepcionalidad de hacer la notificación. Se entiende que en aquellas zonas geográficas donde no hay acceso a Internet, obviamente los responsables, los empleadores y los centros médicos asistenciales no van a poder ingresar a este sistema, a este aplicativo. En esa situación, el marco normativo, en este caso, el reglamento de la ley ha establecido lo siguiente, ¿no? En aquellas zonas geográficas en las que no exista acceso a Internet, con carácter excepcional, la notificación será remitida a la Autoridad Administrativa de Trabajo en los formularios que componen el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo 012-2014-TR. Este último Decreto Supremo aprueba un registro único de información. Eso también lo vamos a conversar, pero esa es la nota, que señala ese criterio de excepcionalidad en relación a estas notificaciones mediante formularios físicos. Es importante también señalar la importancia del SAT, ¿de acuerdo? Y esto en el marco de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030, en su objetivo prioritario número 1, esta política aprobada por Decreto Supremo 018-2021-TR, se han determinado aspectos sustanciales sobre los sistemas de registro de accidentes de trabajo como fuentes de información para el desarrollo de diagnósticos y una mejor toma de decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es importante, ¿por qué? Porque cuando uno dentro de la gestión pública va a tomar ciertas acciones estratégicas en el sentido de poder mejorar una realidad problemática en particular, lo primero que se aborda es efectuar un diagnóstico, y si queremos generar o establecer alguna solución ante un problema en materia de seguridad y salud en el trabajo, debemos hacer un diagnóstico en materia de SCT. Y una de las fuentes de información importante es justamente el SAT, porque va a poder permitir hacer una diferenciación en aquellas actividades económicas, regiones donde la siniestralidad es mayor, para poder priorizar o dirigir los recursos en ese tipo de situaciones o parámetros que el sistema puede brindar. ¿De acuerdo?
El objetivo prioritario número uno justamente señala que busca garantizar la gestión y capacidad institucional articulada en materia de SCT del Estado, las empresas y los trabajadores a través de la implementación en el Estado de un sistema integrado de información sobre SCT de alcance nacional. Ese es el objetivo prioritario número uno de la política. Y en esa línea, el SAT está contenido o es una de las herramientas que sirve para poder alcanzar dicho objetivo. El Sistema Único Integrado de Registro y Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, centralizado en la autoridad de trabajo a fin de conocer la real magnitud de la siniestralidad laboral para orientar las acciones de prevención y establecer las metas para poder reducir dicha siniestralidad. Y hablando de problemas que podría generar la falta de información, podemos citar también o podemos mencionar el problema del subregistro. Es decir, registro de información que está debajo o es el nivel de alcance de esta información está por debajo de lo que en la realidad se tiene. ¿De acuerdo? La falta de cultura por declarar los accidentes de trabajo, principalmente en caso de no contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo, empleadores inducen y omiten la obligación de declarar los eventos como casos de accidentes comunes. Eso pasa en la realidad. Accidentes que deberían ser declarados y notificados a este ministerio como accidentes de trabajo, en la práctica, en la realidad, son abordados y tratados por la asistencia social como accidentes comunes. ¿De acuerdo? Y eso genera un subregistro, es mostrar data que no refleje la realidad. ¿De acuerdo? En el SAT aún no se encuentra integrada la información de entidades como el MINSA y eSalud. No se tiene esa sincronización, esa integración entre la data que tiene eSalud y el MINSA respecto a lo que el Ministerio de Trabajo a través del SAT cuenta. Esa es una de las grandes falencias que aún se tiene y se espera poder superar en un corto plazo. Se están haciendo gestiones, incluso hay una comisión al respecto para poder completar o abordar dicha problemática. Vamos a hacer un pequeño símil entre el SAT de la versión anterior y el SAT de la nueva versión, ¿no? Es importante poder precisar de que el SAT fue actualizado o hay una nueva versión desde junio del 2022, ya hace más de 2 años, ¿de acuerdo? Entonces es importante hacer un comparativo muy rápido entre lo que tenía el SAT anterior y lo que tiene ahora esta nueva versión. El SAT de la versión anterior era un sistema informático desfasado porque iniciaba en funcionamiento en septiembre de 2010. ¿De acuerdo? Este nuevo SAT es un nuevo sistema informático con una mejor interfaz adaptada incluso a 3 tipos de dispositivos, ¿no? Una PC, una tablet e incluso en el celular se puede ingresar a este aplicativo. El SAT de la versión anterior no contaba con la información sobre trabajadores extranjeros, lo cual fue observado, ¿no? Ahora ya se puede ingresar la información de trabajadores extranjeros que formen parte de la ocurrencia de este tipo de eventos. Entonces se permite ahora como ya se tiene esa posibilidad, esto permite la construcción del indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 8, el objetivo específico 8.81, referido a lesiones ocupacionales de trabajadores extranjeros. Entonces, el Perú puede aportar con esa información a este objetivo de desarrollo sostenible número 8. El SAT anterior tenía unas maestras o tablas maestras del sistema desactualizadas, no permitía la búsqueda específica por subgrupos. Solamente habían grupos. En la versión actual, aparte de grupos de las tablas maestras, tenemos subgrupos, ¿de acuerdo? Y eso permite tener una información más precisa, más específica, ¿no? Las maestras del sistema actual, categorías,
Están actualizadas por subgrupos y permiten la búsqueda por palabras claves. Incluso podemos colocar ahí una palabra clave y nos va a arrojar la información que contenga el aplicativo. El SAT anterior, los campos para el llenado en un formulario de una sola vista, con la posibilidad de grabar datos en blanco o inconsistencias. En el SAT anterior se podía colocar un DNI con números que obviamente no eran coherentes con la persona que se está identificando, ¿no? Se podría colocar muchos ceros y obviamente eso no refleja la identidad de alguna persona. Entonces el SAT de esta nueva versión ya permite detectar dichos errores o intentos, vamos a decir, voluntarios de generar algún tipo de información incorrecta, ¿no? Ya no permite ingresar ese tipo de datos. Ahora cuenta con campos obligatorios validando inconsistencias. Bueno, eso es una inconsistencia por sección y cada formulario tiene 3 a 4 secciones. El SAT anterior no contaba con la opción de búsqueda y grillas de los resultados para verificar si el evento ya fue registrado. Se registraban, se había duplicidad de la información, por ejemplo, en accidentes de trabajo mortales, ¿no? En la actualidad, con este nuevo SAT, ya se cuenta con la opción de búsqueda y grillas de los resultados para evitar la duplicidad en los registros. En el anterior SAT, la validación de datos era parcial con la información que SUNAT podía proveer, tanto para empleadores como en relación a los trabajadores por parte de la RENIEC. Era parcial la información que se podía obtener de dichas entidades. Ahora, en este nuevo SAT, la validación de datos es más completa con la información de SUNAT y RENIEC. En el SAT anterior, los usuarios de regiones no contaban con reportes sobre la data ingresada en su territorio. Ahora, con este nuevo SAT, los usuarios de las regiones pueden contar o cuentan, o algunos que no tienen, contarán con acreditación para generar sus propios reportes. Es decir, el usuario regional del Callao, ¿de acuerdo? Quiere obtener la siniestralidad solo del Callao para justamente establecer sus políticas públicas, etcétera, dentro del marco de sus competencias. Ahora sí lo pueden hacer. Pueden obtener dicha información la misma región con su usuario en el SAT. ¿De acuerdo? Pueden saber cuántos mortales hay en la región de Callao de una fecha de inicio a una fecha obviamente final. Pueden filtrar por actividad económica, etcétera. Justamente ese tipo de información vamos a abordarla también el día de hoy, ¿no? Esas son las principales diferencias que obtenemos. Y bueno, la última es que en el SAT anterior las variables eran limitadas, ¿no? Sobre empleador y trabajador, lo cual no permitía caracterizar por tamaño de empresa o tipo de entidad. En este nuevo SAT, las nuevas variables referidas al seguro complementario de trabajo de riesgo, entidad aseguradora, tipo y tamaño de empresa, incluso se proporcionan más datos del trabajador, entre otros. La información es un poco más precisa, más detallada en este nuevo SAT. Ok, pasamos muy brevemente a la accidentabilidad laboral para que se tenga una imagen de lo que nos puede o nos proporciona el SAT, ¿no? Permite obtener justamente la información sobre accidentes de trabajo mortales, los accidentes de trabajo no mortales, los incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. En esta lámina solamente vamos a observar referido a accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. Y se podría advertir o se podría concluir de esta gráfica en que a lo que va del año 2024, esta información ha sido actualizada el día de hoy, el 18 de octubre, han fallecido en el Perú 235 trabajadores a causa de un accidente laboral. Asimismo, se han producido casi 30.000 accidentes de trabajo no mortales. Y en promedio se puede concluir también que se han notificado a este ministerio 100 accidentes de trabajo no mortales por día. Es decir, por ejemplo, hoy día viernes, haciendo sumas y restas, promedios, se puede señalar que han ocurrido 100 accidentes de trabajo no mortales. ¿De acuerdo? Eso es 4 accidentes de trabajo no mortales por hora. ¿De acuerdo? Y 4 accidentes de trabajo mortales cada 5 días. O sea, cada día aproximadamente
muere una persona en el Perú a causa de un accidente de trabajo, ¿no? 4 de 5 es aproximadamente, ya puedes decir, cada día muere al menos una persona en el Perú a causa de un accidente de trabajo. Esos son los datos que nos proporciona el sistema. También el sistema o este aplicativo nos da la información sobre el número de accidentes de trabajo en relación a actividades económicas, ¿no? Se puede advertir ahí en la imagen, por ejemplo, sector manufactura, del año 2011 al año 2023, en este acumulado ha tenido la mayor cantidad de accidentes de trabajo no mortales. Es la gráfica del sector izquierdo. Para accidentes de trabajo mortales, el sector o la actividad económica con mayor siniestralidad a nivel de accidentes de trabajo mortales ha sido minería. Y así podríamos establecer ciertas conclusiones en relación a información estadística que proporciona el SAT. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, me han escuchado hablar bastante de tres tipos de eventos, ¿no? Accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales. Seguramente los que me escuchan en esta oportunidad tienen la información respecto a cómo se define o qué se entiende por este tipo de eventos. No obstante, es importante hacer una pausa en estos términos y hacer una explicación o hacer un recuento de lo que la norma establece para estos términos, a fin de tener clara la situación o el contexto en el cual debemos considerar cierto tipo de eventos como los que se ha precisado en relación a estos conceptos claves. Por ejemplo, comencemos con el accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, según el glosario de términos del reglamento de la ley, aprobado por DS 005-2012-TR, viene a ser un suceso repentino, imprevisto, inesperado, que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que genera, produce en el trabajador bien una lesión orgánica, bien una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Hay una serie de valoración o tipos de consecuencias que podría producir, pero al menos una lesión produce. Y bueno, hasta la muerte, ¿no? Por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, ¿qué se entiende por causa del trabajo? Es cuando este evento ocurre cuando el trabajador está desarrollando una labor propia para la cual fue contratado. Si un trabajador sufre una lesión por un contacto eléctrico, es un operador electricista, y sufre una descarga eléctrica, vamos a decir una electrización, ¿no? Esto sería un accidente de trabajo por causa del trabajo. Ahora, si este trabajador fallece, ya sería una electrocución, ¿no? Y también sería por causa del trabajo, porque ha sido un evento que ha ocurrido en una situación donde el trabajador está ejecutando una labor propia para la cual fue contratado. Si este mismo operador electricista sufre algún contacto, un impacto, haciendo una labor, vamos a decir, que se relaciona de manera indirecta con las labores propias o tareas propias de su puesto de trabajo, ahí hablamos con ocasión del trabajo. Si a este electricista tiene que ingresar a una planta de producción, estoy poniendo un ejemplo muy particular, ¿no? Ingresa a planta de producción y sufre un atropello por un montacargas, ¿no? Bueno, eso es por ocasión del trabajo, porque de manera ocasional este electricista ingresa a planta, generalmente trabaja de las 8 horas, 6 horas está en el taller o 7 horas, y bueno, uno de esos días, ocasionalmente, por razones del trabajo, se dirige a planta de producción y es atropellado por un montacargas. Eso es por ocasión del trabajo. O es enviado a otra sede y en el camino sufre un atropello.
o sufre un aplastamiento por una construcción que se generando en esa zona. Bueno, ocasionalmente, por razones del trabajo, sufre ese tipo de impacto y se considera un accidente de trabajo por ocasión de. También señala la norma que es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera de lugar y horas de trabajo. Es una excepción que la norma ha establecido. Es decir, si el empleador eh, ordena de manera explícita o implícita al trabajador una determinada tarea o actividad y en ese desarrollo de esa tarea o actividad el trabajador llega a sufrir algún tipo de lesión o incluso la muerte, debe ser considerado un accidente de trabajo. Lo que importa o prima ahí es que si esa tarea o actividad se ha efectuado por una orden del empleador. No importa si es que sucedió fuera del lugar o fuera del horario de trabajo. Lo que prima es que se esté cumpliendo una orden del empleador para ser considerado un accidente de trabajo. Ahora pasemos a definir qué es un incidente peligroso. Y aquí hacer un paréntesis en poder diferenciar en lo que es un incidente y un incidente peligroso. Un incidente, de manera general, es un suceso acaecido en el curso de desarrollo del trabajo en el que la persona no sufre lesiones. Porque si sufre lesiones ya estaríamos hablando de un accidente de trabajo. No sufre lesiones, pero la norma va un poco más allá y dice, o perdón, se precisa en la norma que o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Hasta ese nivel es considerado un incidente, ¿no? Un trabajador sufre un raspón y, bueno, es auxiliado por el tópico, por la brigada de primeros auxilios de la empresa, de la organización, y bueno, hasta ahí es considerado un incidente, porque la atención fue por primeros auxilios y el trabajador pudo reanudar sus labores y eso es considerado un incidente. Ya si esa lesión genera pues que el trabajador deba recibir una atención médica, incluso algún tipo de sutura, porque ya hay una abertura, puede ser un corte, un golpe, un impacto, y requiere atención médica a través de un centro médico asistencial. En este último caso, ya estaríamos hablando de un accidente de trabajo. Un incidente es hasta que el impacto solamente genere el cuidado de primeros auxilios por la organización. Eso es un incidente. En general, no hay lesión. Ahora pasemos a hablar de lo que es un incidente peligroso. Como el término también encierra el término incidente, pero se le agrega la palabra peligroso. Entonces hay que saber diferenciarlo, ¿no? Y la norma dice lo siguiente: todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera, eso es en potencial, por eso es que se le agrega el término peligroso, porque recuérdese que el peligro es todo aquello que tiene la potencialidad de causar daño. Ese es el concepto de peligro. Entonces, si nosotros agregamos el concepto de peligro al incidente, estamos hablando de algo que podría haberse dado, pero no se dio, por razones del destino, del azar, etcétera. No se dio. Entonces, es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Es cierto que la definición no ayuda mucho a poder diferenciar entre incidente e incidente peligroso, pero haciendo una revisión del concepto incidente peligroso dentro de la literatura especializada en la materia, podemos señalar que un incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades. Estas lesiones son lesiones incapacitantes o incluso lesiones muy incapacitantes, diría incapacidad total permanente o incluso la muerte. ¿De acuerdo? Cuando se tenga ese tipo de potencialidad, estamos hablando de un incidente peligroso.
Cuando no hay esa potencialidad tan grave, hablaremos de un incidente. En la imagen se puede observar, si un trabajador resbala y se genera algún tipo de raspón mínimo, hablamos de un incidente. No hubo lesión, podría haberse dado una lesión, pero no la hubo, pero si se daba esa lesión, no iba a ser muy considerable las consecuencias, ¿de acuerdo? Eso es un incidente. Pero si vemos en la imagen, en la parte inferior, tenemos un trabajador de construcción que está en una obra y cae una carga suspendida, vamos a poner de 1 tonelada, y no lo llega a impactar. Pero si lo impactaba, obviamente podría haber generado la muerte o al menos un accidente incapacitante, ¿verdad? La caída de una carga suspendida. Eso es un incidente peligroso, porque podría haber generado la muerte del trabajador. Y así vamos a poder advertir, hay una serie de clasificación de incidentes peligrosos que justamente lo vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no ha quedado claro con lo que he señalado, la norma establece justamente una serie de complemento para entender estos términos, ¿no? Y podemos recurrir a lo que el Decreto Supremo 006-2022 mediante el cual se actualizó justamente esta nueva versión del SAT, y dentro del SAT están muchas tablas maestras que llamamos. La tabla número 20 se hace la descripción de los incidentes peligrosos. Entonces, observando esta tabla podemos ver claramente a qué se considera incidentes peligrosos para no caer en subjetividad, algún tipo de sesgo a la hora de valorar un incidente, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden observar que un atrapamiento sin daño, por ejemplo, en una planta de producción, en una máquina rotativa, si un trabajador queda atrapado, pero milagrosamente no sufre alguna amputación, algún daño a su integridad física, solamente está atrapado, pero no tiene daño, no hay impacto. Eso es un incidente peligroso, porque en otra situación podría haber generado algún tipo de amputación de un brazo, de una pierna, incluso la muerte del trabajador. Quedar atrapado en una máquina es muy grave, ¿no? La potencialidad de daño es mayor. Si se cae un ascensor también es algo que tiene una potencialidad muy grave. La caída de cables de alta tensión, la caída de cargas izadas, justamente la imagen que observábamos era una carga suspendida. El choque de vehículos de trabajo generalmente genera la muerte de las personas que conformaban o estaban dentro de los vehículos. Y así ustedes van a poder advertir un incendio, por ejemplo. Si un incendio, las personas logran evacuar, eso es un incidente peligroso porque no hubo muertos, no hubo heridos. Pero si ya hay un herido, hay una muerte, ya no podemos hablar de incidente peligroso, ya hablamos de un accidente de trabajo mortal. ¿De acuerdo? Bueno, creo que con eso ya quedó más claro. Ahora, la enfermedad ocupacional es una enfermedad contraída como resultado, es decir, la enfermedad es la consecuencia, es el resultado. Sobreviene de acuerdo o en relación a la exposición a ciertos peligros o factores de riesgos. Si un trabajador le diagnostican o tiene el diagnóstico de una neumoconiosis o una silicosis, para ser más precisos, y se logra determinar que ese trabajador estuvo expuesto a polvo de sílice, justamente silicosis, viene pues de la enfermedad a nivel de los pulmones, donde la sílice ingresa a los alvéolos pulmonares y genera pues esta enfermedad. Si se logra determinar esta relación causal entre la exposición a polvo y la silicosis, en ese caso esa enfermedad ya no es una enfermedad común, sino es una enfermedad ocupacional. ¿De acuerdo? Y debe ser notificada al Ministerio de Trabajo. ¿Por quién? Por el Centro Médico Asistencial. Y justamente vamos a resumir esto en esta lámina donde se señala la obligación de notificar. La obligación de notificar va a depender qué tipo de evento es. Si hablamos de un accidente de trabajo mortal y de un incidente peligroso, ambos eventos son similares, solamente que en el primero obviamente se da la muerte del o los trabajadores, y el incidente peligroso es un evento con una potencialidad de que podría haber generado la muerte o lesiones muy incapacitantes a los trabajadores. No se dio. Estos deben ser notificados por el empleador y el plazo es el mismo para ambos, dentro de las 24 horas de ocurrido el suceso.
mortales e incidentes peligrosos, el empleador. Entonces, si por ahí un centro médico asistencial reporta un incidente peligroso o un accidente mortal, estaría mal, ¿no? Estaría mal, no estaría dentro de lo que la norma ha señalado. Cuando ocurre un accidente de trabajo no mortal o una enfermedad ocupacional, estos son reportados por el centro médico asistencial. Para el caso de los accidentes de trabajo no mortales, el plazo es hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrir. ¿De acuerdo? Si ocurre, por ejemplo, el día de hoy, estamos 18 de octubre, llevamos al centro médico asistencial a un trabajador accidentado que obviamente no ha perdido la vida, por eso es un accidente de trabajo no mortal, y el centro médico asistencial X lo atiende, este centro médico asistencial debe notificar al Ministerio de Trabajo usando el formulario de accidente de trabajo no mortal, porque ha ocurrido un accidente de trabajo no mortal y tiene plazo hasta el último día hábil del mes siguiente. Estamos 18 de octubre, vamos al calendario y nos fijamos qué día hábil fue fue octubre, noviembre. ¿Cuándo es el último día hábil del mes de noviembre? Ese es el último día de plazo que el centro médico asistencial tiene para hacer la notificación. Y listo, ¿de acuerdo? Eso es. Las enfermedades ocupacionales, el plazo es dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Ahora, entonces, ocurre un accidente de trabajo no mortal. ¿Quién reporta al Ministerio de Trabajo? ¿Es el empleador o el centro médico asistencial? La respuesta es el centro médico asistencial. ¿Qué hace el empleador? Tiene el deber de colaborar, ¿de acuerdo? Colaborar con estos centros médicos asistenciales relativo a facilitar la información del trabajador, ¿no? Para que el centro médico asistencial cumpla con su obligación de notificar al ministerio. Solamente hasta ahí, en colaborar con la información que el centro médico asistencial tenga bien solicitar o pueda sumar para poder este último, el centro médico, hacer la notificación que está a su cargo. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí señala la norma. Les mencionaba, y esto paso muy rápidamente, que hay dos tipos de notificación, la electrónica y la física. La electrónica es lo que se debe dar en todos los casos, ¿no? En la mayoría de casos, para ser más exactos, donde hay acceso a Internet. Se usa el SAT. No existe la notificación derivada por formularios físicos al Ministerio de Trabajo, por ningún lado. Para notificar al ministerio es haciendo uso del sistema, del aplicativo. No hay otra forma. No es enviando oficios, no es enviando cartas, no. Es haciendo uso del sistema mediante la clave SOL. Excepcionalmente se utilizan los formularios físicos y se dirige a las instancias regionales, a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo o la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la respectiva región, donde no hay acceso a Internet. Estos últimos van a ingresar la data, porque ellos sí tienen acceso a Internet, de los formularios físicos, lo trasladan al formulario electrónico. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, vamos a explicar que el 28 de abril de 2022 se aprobó justamente el Decreto Supremo 006-2022-TR, donde se hace, pues, se aprueba el sistema informático, ¿no? Sentando las bases para la puesta en marcha del nuevo aplicativo. ¿Por qué? Porque mediante el Decreto Supremo se aprueba un registro único de información de notificación de accidente de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Mediante resolución ministerial del mismo año, vamos a decir un mes después, 27 de mayo, se aprueban los manuales. Claro, un manual de usuario externo y un manual de usuario interno. ¿Quién será el usuario externo? El usuario externo son los empleadores y los centros médicos asistenciales, porque es externo a lo que la autoridad administrativa de trabajo cuenta. En cambio, los usuarios internos corresponde justamente a la autoridad administrativa de trabajo, en este caso a las regiones y en este caso al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pues ambos usuarios tienen su respectivo manual para poder visualizar y observar cuáles son las funcionalidades y bondades del sistema, ¿no? Las principales modificaciones se pueden advertir en esta imagen. Antes habían dos formularios, solamente dos formularios. Un formulario que contenía o se podía utilizar para notificar los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos. Obviamente lo usaba ¿quién? El empleador.
Y el formulario 2, que era para notificar los accidentes de trabajo no mortales y las enfermedades ocupacionales, que lo utilizaba el centro médico asistencial. Ahora, con esta nueva versión, existen formularios para cada tipo de evento. Es decir, vamos a contar 4 formularios. Uno para accidentes de trabajo mortales, otro para no mortales, otro para incidentes peligrosos y otro para las enfermedades ocupacionales. ¿Dónde pueden acceder a estos formularios? Ahí les dejamos el link de la página web donde están estos formularios. Obviamente, se les envía el link para que tengan la información. No quiere decir que van a usar esos formularios para notificar. Recuerden que la notificación es a través del SAT, a través de la página web. Y justamente vamos a explicar eso muy rápidamente ahora. ¿Cómo se ingresa al SAT? ¿No? Hay varias opciones. Ponemos en el buscador de su preferencia, notificar accidentes de trabajo, el primer link, le dan clic y van a poder ingresar. Opción 2, desde la web del ministerio, justamente como al inicio estábamos mencionando, nos vamos a servicios en línea, sistemas de accidente de trabajo, le damos clic y vamos a poder acceder. La opción 3 es desde la web del ministerio también, pero vamos a la opción trámites y servicios y en la parte final hay un campo que se precisa notificar accidente de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Le dan clic en ese punto. Ok, cualquiera de esas 3 opciones van a poder acceder a este portal. Antes de ir a darle clic a ir al servicio, ustedes pueden obtener la información que hemos venido hablando hace un momento. Miren, ahí está el Decreto Supremo 006/2022-TR, donde se aprueba este registro único de información. ¿De acuerdo? La norma que establece este nuevo SAT. El 2, los formularios de notificación de accidente de trabajo mortal, no mortal, incidente peligroso y enfermedad ocupacional. ¿De acuerdo? Por ahí, si es que no tienen acceso a internet, para que lo tengan en físico. Las tablas maestras del SAT. Ahí están todas las tablas. Y ahí está la tabla número 20, donde cual se tipifica los incidentes peligrosos o se describe los tipos de incidentes peligrosos. Y por último, el manual de usuario externo e interno del SAT. ¿De acuerdo? Listo. Entonces le damos clic y nos va a dar esta bienvenida, ¿no? Donde tenemos que entrar sí o sí con la clave SOL. Dentro del servicio nos pide ingresar a clave SOL. Seas empleador o seas centro médico asistencial, RUC, usuario, contraseña. Y se ingresa. Entonces, una vez ya dentro de este sistema, la página principal va a pedir leer este aviso, ¿no? Y este aviso es importante leerlo de la siguiente manera. Lo que siempre va a primar para poder marcar la casilla correspondiente es preguntarnos qué vamos a reportar o qué vamos a notificar. No necesariamente quiénes somos, ¿no? Si somos empleador o centro médico asistencial. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar por qué. Lo que prima ahí es lo que se va a reportar. Si se va a reportar un accidente de trabajo mortal e incidente peligroso, seguramente ustedes van a escoger la opción 1 que dice empleador. ¿Por qué? Porque es el empleador quien está obligado de notificar ese tipo de eventos. Si vamos a notificar un accidente de trabajo no mortal una enfermedad ocupacional, seguramente vamos a marcar la opción 2, centro médico asistencial. ¿Por qué les digo que es importante responder la pregunta qué vamos a notificar y no necesariamente qué somos o si somos un empleador o un centro médico asistencial? ¿Por qué? Porque podría darse el caso muy particular que imaginémonos que un centro médico asistencial, dentro de un centro médico asistencial, un trabajador del centro médico asistencial pierde la vida por un accidente de trabajo. Estamos hablando de un accidente de trabajo mortal. ¿De acuerdo? Entonces, el centro médico asistencial, que en este caso es un empleador, tiene que ingresar al SAT y hacer la notificación. Entonces, tiene que preguntarse, ¿qué vamos a reportar? Un mortal. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Empleador. Y no voy a elegir centro médico asistencial. Así yo sea un centro médico asistencial, sea una clínica, un hospital, yo no puedo elegir eso, porque lo que importa es que lo que yo voy a reportar. En este caso voy a reportar un accidente de trabajo mortal de uno de mis trabajadores, yo siendo un centro médico. Tengo que marcar la opción empleador, porque voy a reportar un accidente de trabajo mortal, ¿no?
Espero haya quedado claro esa parte y no haya confusiones a la hora de reportar accidente de trabajo a cargo de los centros médicos asistenciales, ¿no? Que han ocurrido propio de sus propios colaboradores o trabajadores. Ok, son casos particulares, pero es importante mencionar. Elijo la opción empleador en el caso, pues, que voy a notificar un accidente de trabajo mortal o un incidente peligroso, porque hay dos opciones, ¿no? Empleador, centro médico asistencial. Cogemos empleador. Lo que importa es lo que yo voy a notificar. Ok, un mortal o un incidente peligroso, escojo empleado. ¿De acuerdo? Listo. Me va a dar las opciones. Accidente de trabajo mortal o incidente peligroso, dependiendo del contexto, y escojo un accidente de trabajo mortal, ¿no? En este caso, un accidente de trabajo mortal. Ok, elijo la opción notificar un accidente de trabajo mortal. Y el sistema me va a preguntar, verifique si la notificación del accidente de trabajo mortal ya fue registrada. ¿Por qué? Porque se podría dar el caso de que ya haya sido registrado ese mortal, ¿no? Y no hay necesidad de volver a reportar para evitar la duplicidad de información. Esto no había antes en el SAT, ahora sí lo hay. Si no está registrado, procedemos con ingresar. Luego de verificar que no existe la información, colocando el DNI del trabajador, procedemos, ¿no? Listo. Vamos a colocar primero datos de la empresa o entidad que notifica, ¿no? En este caso, recuerden que hay tres tipos de empleadores. El empleador eh, que notifica, ¿de acuerdo? El empleador donde ocurrió el accidente y el empleador del trabajador accidentado. Obviamente, en la mayoría de veces, estos tres empleadores van a ser la misma empresa o van a ser el mismo empleador. Pero puede darse el caso que el empleador que notifica y el empleador donde ocurrió el accidente y el empleador del trabajador accidentado van a ser distintos y por tanto tienen que ser identificados obviamente de forma distinta porque tienen distinto rubro. Y eso es importante para hacer la diferenciación correspondiente en cuanto a la información. Ok, empezamos por el primer empleador. Empleador que notifica. Y la información que se llena es muy fácil. Ahí no hay mucho que explicar. La razón social, colocamos el domicilio, etcétera, le damos enter y nos va a llenar la información de manera automática. Colocamos el tipo de empresa, ¿no? El tamaño, perdón, de la empresa. Y recuerda que el tamaño de la empresa ahora es por el número de volumen de ventas, ¿no? Anuales. Puede ser microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, etcétera. Escogemos el que corresponda. Si es empresa privada o pública u otra, colocamos si el trabajador realiza actividades de alto riesgo o no. Eso se ve en el anexo 5 del DS 00997 de salud. Colocamos sí o no. ¿De acuerdo? Listo. Ahora pasemos a describir los datos del accidente. Los datos del accidente, obviamente la fecha de ocurrencia, la hora de ocurrencia, la cantidad de trabajadores accidentados, ¿no? Colocamos uno, dos o tres. El tipo de accidente es cómo se generó el accidente, de qué forma se generó el accidente. ¿Fue por caída de personas? ¿Fue por caída de objetos? ¿Fue porque hubo un esfuerzo excesivo o un falso movimiento? ¿Fue una exposición a contacto con sustancias nocivas o radiaciones, etcétera? Escogemos uno de ellos. Ese es el grupo. Y como les decía ahora en el nuevo SAT, se ha llegado hasta el nivel de colocar subgrupos del tipo de accidente. Vamos al siguiente. En este caso, agente causante también. ¿Cuál es lo que? Una cosa es la forma o el tipo de accidente, cómo sucede el accidente. Otra es el agente causante. ¿Qué materia, sustancia, elemento ha originado el impacto y por tanto ha generado esta consecuencia de muerte? El agente causante. Puede ser una máquina, puede ser el ambiente de trabajo, un ambiente tóxico, un ambiente sin oxígeno, genera que la persona pierda la vida. Ambiente de trabajo puede ser, ¿no? ¿Qué cosa causa el accidente? Ese es el agente causante. Y también está el subgrupo del agente causante, ¿no? Dentro de esta máquina, ¿qué es lo que generó el accidente? Un rodillo, no sé, algún elemento filoso que se desprendió, salió con una alta velocidad y terminó impactando y matando al trabajador, ¿no? ¿Qué parte del agente causante generó el accidente mortal? Ese subgrupo del agente causante. Y así vamos llenando la información. Colocamos lugar del accidente, toda la información respecto, eso no hay mucho que explicar. Solo que en la descripción del lugar sí es importante señalar
con el mayor detalle posible para que luego la autoridad administrativa de trabajo, en este caso la SUNAFIL, pueda hacer la investigación correspondiente de manera más rápida, más célere, ¿no? Ok, el accidente tuvo lugar en una mina, marcamos sí o no nada más. Si no, pues marcamos no. Si es en lugar de hidrocarburos, también colocar el código correspondiente. Listo, eso es para la empresa que notifica. Listo, ahora vamos al empleador 2, que podría ser el mismo, ¿no? Datos del empleador de la entidad donde ocurrió el accidente. ¿Dónde ocurrió el accidente? Colocamos otra vez el RUC y llenamos toda la información para el mismo caso. Privada, pública, el tamaño de la empresa, si ejecuta actividades de alto riesgo, etcétera. Colocamos eso. Datos de las personas accidentadas. Colocamos su documento nacional. Como les dije, ahora ya la opción de carnet de extranjería para los extranjeros. Ahí está. Pasaporte. ¿No? Ok. Perdón. Retroceder un poco. Ahí está. Datos de las personas accidentadas. Colocamos sus datos. ¿No? Y vamos a colocar la categoría ocupacional, si es capataz, empleado, jefe de planta, oficial, etcétera, el tipo de contrato, el grado de instrucción, luego para analizar dicha información. ¿Listo? Esa es la empresa donde ocurrió el accidente o el empleador donde ocurrió el accidente. Ahora vayamos al tercer empleador, ¿no? Datos del empleador del trabajador accidentado, ¿no? Colocamos igualmente el RUC, el tamaño de la empresa, si es privada o pública, si ejecuta actividades de alto riesgo, etcétera. Esa información se llena muy fácilmente. En aseguramiento y atención médica, colocamos el tipo de seguro de salud, el nombre de la EPS, ¿de acuerdo? Si ejecuta trabajos de alto riesgo, va a tener que contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo, colocamos sí o no, la cobertura de salud, la cobertura de pensión, ¿no? El número de trabajadores ingresados debe coincidir con el dato indicado en la sección 2, ¿de acuerdo? En la sección 2, donde se señalaba cuántos accidentados ocurrió, si colocamos dos, si hemos colocado dos, en esta parte de aseguración y atención médica deben estar llenados dos cuadros. Si yo coloqué que murieron dos personas al inicio, en la sección 2, acá está con la manito ahí, miren, ¿está? Si queremos retrocedemos, ¿no? Datos de los trabajadores accidentados, acá. Cantidad de trabajadores accidentados, hemos colocado dos. Ok, ese número 2 tiene que cuadrar con este campo que dice aseguramiento y atención médica, ¿ya? Si nosotros solamente llenamos un cuadro de un trabajador, el sistema no nos va a permitir avanzar, porque tenemos que llenar dos cuadros porque han habido dos fallecidos, ¿de acuerdo? Solamente un tip, igual el sistema les va a advertir si es que no han llenado la información de dos trabajadores. Hemos concluido el llenado, vamos a poder colocar ver notificación, colocamos ver notificación, nos arroja el PDF de manera preliminar, si está todo conforme, le damos pues en OK, en ingresar y listo. La información ya está ingresada en el sistema del Ministerio de Trabajo y con eso se cumple la obligación. Eso es para accidente de trabajo mortal. Lo propio es para no mortales e incidentes peligrosos. Hemos explicado para el mortal, porque es donde se llena un poco más de información, ¿no? Los incidentes peligrosos son más fáciles de llenar porque la información es más reducida, ¿de acuerdo? Ahora vayamos a explicar lo que pueden hacer ustedes como usuario interno de SAT en la región Callao. Esto aplica para todas las regiones, pero en este caso, como estamos para Callao, explicamos para ustedes como región qué podrían hacer. Uno es poder registrar las notificaciones que lleguen a las gerencias o direcciones regionales de trabajo y promoción de empleo en físico. Es la primera funcionalidad. Si les llegan formularios en físico es porque hay zonas donde no hay internet, ustedes como Dirección Regional de Trabajo, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, van a trasladar dicha información que está en formatos físicos al formulario electrónico. ¿Cómo? Haciendo uso del usuario interno del SAT que tienen, y si no lo tienen, pues lo pueden gestionar. Y tienen esa obligación de hacer ese llenado de la información. Esa es la primera funcionalidad como usuario interno. Segundo, es que pueden ustedes atender las solicitudes de usuarios sobre las fichas de registro, ¿no? Dentro de su competencia como región está el poder atender solicitudes de acceso a la información pública. Y por ahí van a poder ustedes recibir información, solicitudes, perdón, de trabajadores que quieren el reporte, esta ficha, este registro, estos PDFs,
de los accidentes de trabajo mortales o no mortales que han sufrido. Si es mortales, obviamente va a ser un familiar, ¿no? Si son no mortales, puede ser el mismo trabajador que solicite la información. Entonces, ustedes van a poder tener acceso a esa información y, obviamente, considerando la ley de protección de datos personales, poder dar la información correspondiente haciendo la verificación correspondiente que amerita y dar la información según el marco normativo. Ustedes cuentan con la información de la región Callao y pueden dar la información respectiva. Tercero, descargar los reportes en Excel de los registros de su región. Ustedes quieren saber cuántos mortales han ocurrido en el año 2024. Pueden filtrar haciendo el uso de su usuario interno, colocan accidente de trabajo mortal y filtran. ¿Quieren ustedes saber los no mortales? También filtran y hay un Excel para descargar. ¿Quieren incidentes peligrosos? También. ¿Quieren enfermedades profesionales? También. Pueden hacer los filtros que justamente vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo se ingresa a este usuario interno? Obviamente aquí no van a ingresar, no va a ingresar cualquier persona. Aquí sí no se ingresa con el solo hecho de tener acceso a Internet. Esto es designado para una persona en específico de la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la respectiva región. Tiene un usuario y una contraseña. Con ese usuario y contraseña que ha sido solicitada a la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y luego coordinada con el área informática correspondiente, se les da un usuario y una contraseña. Ustedes ingresan, ya ingresan. Ahí está, por ejemplo. Usuario, dice ahí N Cabrera, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. A ustedes les va a aparecer Dirección de Regional de Trabajo y Promoción de Empleo del Callao, ¿no? Y sus iniciales y su apellido, de la persona que ha sido designada. Vamos a filtrar, por ejemplo, vamos a filtrar el tipo de aviso por RUC o por trabajador o fecha de registro. Queremos colocar tipo de aviso. ¿Qué queremos filtrar? Mortales, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo no mortales, enfermedades ocupacionales. Colocamos. Queremos colocar el documento de identidad. Colocamos. Queremos colocar desde tal fecha hasta tal fecha. Del 1 de enero de 2024 al 18 de octubre de 2024. ¿Cuántos mortales ocurrieron? Consultamos, le damos en clic en consultar y listo, ¿no? Ahí dice la opción consultar y nos va a arrojar la información. ¿De acuerdo? Un ejemplo, mira. Buscar todos los accidentes de trabajo mortales del 15 al 20 de septiembre del año anterior. Colocamos el tipo de aviso, accidente mortal. Ahí está, ya seleccionamos. La fecha de registro en el sistema, desde el 15 de septiembre del 2023 hasta el 20 de septiembre del 2023. Ok, y listo. Le damos en consultar, consultar, y nos arroja toda la información de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en ese periodo para la respectiva región, ¿no? Aquí hay un botón que dice exportar Excel. Ahí le van a dar ustedes, si es que quieren tener la información en Excel. Si no, le pueden dar uno por uno. Le dan aquí en seleccionar en ver. Acá hay una pestaña que dice ver. Y van a obtener el PDF del accidente mortal. Y si han requerido un acceso a la información pública, pueden dar esa información, obviamente considerando la ley de protección de datos personales, ¿no? Ahí pueden obtener en Excel o de manera individual PDF cada uno. Ok, el ejemplo 2. Busquemos ahora los accidentes de trabajo con el DNI de una persona. Viene un familiar y nos pide el accidente de trabajo mortal de mi familiar directo, ¿no? Tal persona con este DNI. Con ese DNI ustedes van, colocan documento nacional de identidad, colocan es un accidente de trabajo mortal, no mortal, etcétera, le dan consultar y a esa persona le va a salir todos los accidentes de trabajo que esta persona ha estado involucrada, ¿no? Si son no mortales, obviamente le van a salir varios. Bueno, si son mortales, solamente le va a salir uno, ¿no? De ser el caso. Si es que no sale ni uno, se le responde al administrador indicándole no se encontró la información y ya será responsabilidad del centro médico o del empleador de hacer la notificación correspondiente y con esa información el trabajador puede saber cumplieron con la obligación de notificar o no cumplieron. Porque ustedes como sector de la Autoridad Administrativa de Trabajo le están informando que no ha sido reportado. Ese es el caso. Que fue reportado, le dan la información considerando la ley de protección de datos personales. El tercer ejemplo, buscamos por empresa, por el número de RUC. Colocamos el tipo de accidente, el número de RUC y estamos en consultar. Si no se encuentra información, va a salir esa imagen. Advertencia, no se encontró información y eso responden al administrador. Ok, ¿cuáles son los desafíos
en este desarrollo de este registro único de información. ¿Por qué se dice registro único de información? Porque es un sistema donde reúne toda la información, tanto de los mortales, de los no mortales, de los incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. Todo en uno solo. ¿De acuerdo? Por eso es el registro único de información. Los desafíos es contar con el 100% de usuarios internos. ¿De acuerdo? De las 26 regiones, por ejemplo, del Perú, solamente 15, poco más de la mitad, cuentan con los usuarios internos y pueden usar las funcionalidades que hemos explicado. Las demás aún no las tienen. Segundo, mejorar el acceso para las IPRES públicas y privadas para el registro con credenciales distintas a las claves SOL, ¿no? Hay IPRES públicas y privadas que eh, deberían hacer el registro con credenciales distintas a la clave SOL. Es una de las necesidades y problemáticas que se ha recogido y está en proceso de evaluación por parte del área de OGETIC del Ministerio, ¿no? El área de Estadística de Tecnologías e Informática del Ministerio de Trabajo. Integrar la información que tiene el sector trabajo, salud y MINSA en el SAT, que se puede integrar, se puede unificar. Les comentaba que hay una comisión, justamente ahí se precisa. Se cuenta con avances en la coordinación con ambas entidades, siendo un tema relevante e incluido en la agenda del CONSA, del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se propone la creación de una comisión multisectorial para la integración de información de accidente laboral. ¿De acuerdo? En esa comisión se va a abordar ello, ¿no? Ahora, la información del SAT está disponible de manera mensual en el Boletín Estadístico Mensual del SAT, Estadísticas de Accidentes de Trabajo por Actividades Económicas, ahí está en el link, el Boletín Mensual Leyendo los Números, a nivel de SAT solamente línea metropolitana, y el anuario del MTP, donde está toda la información consolidada en la sección 9, podemos acceder a las situaciones del SAT, ¿de acuerdo? Listo. Por último, cualquier consulta técnica, esto es a nivel informático del sistema, si tienen problemas, pueden escribir a ese correo mds@trabajo.gov.p para atender cualquier dificultad, obstáculo a nivel informático. A nivel técnico, normativo, legal, pueden dirigir su solicitud a sat@trabajo.gov.p, es la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde va a poder atender dicho requerimiento, ¿de acuerdo? Listo, ok, hemos terminado. Entiendo que la capacitación tiene un margen de horario y estamos dentro de este margen. Estoy atento a cualquier consulta que tengan a bien realizar a través del chat o de manera verbal. Quedaría pues a Sí. disposición. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero, por la excelente ponencia tan importante que nos ha dado el día de hoy. Vamos a continuar con algunas consultas. Si de repente tengan los participantes, pueden alzar la manito para absolver cualquier duda o consulta. Tenemos varias manitos levantadas ya. Entonces, ¿le parece si empezamos con las preguntas, ingeniero? Claro, claro, sí, Sí, adelante. entonces, a ver, tenemos a Kate. Kate, se te está solicitando que actives tu micrófono, por favor. Ok, buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Mi consulta sería la siguiente. ¿Este sistema es obligatoria la implementación en todas las empresas o es de manera optativa? Gracias. Ok, el sistema es un sistema que lo administra el Ministerio de Trabajo y debe ser usado obligatoriamente por los empleadores y centros médicos asistenciales a efectos de notificar, ya sea accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos, o accidentes de trabajo no mortales o enfermedades ocupacionales. Pero es un sistema que está a disposición en la web del Ministerio de Trabajo, que lo administra el Ministerio y que es usado por los centros médicos. No es que este sistema se deba implementar en las empresas, debe ser usado en las empresas obligatoriamente según lo que manda la norma. Bien, seguimos con la pregunta de José Antonio Lizarzaburu. Muy buenas tardes con el docente. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Doctor, nada, una pregunta. Mire, si en un módulo de seguridad ciudadana, le hablo, ya, se había ido el agua,
Y en ese sentido, a un trabajador de seguridad ciudadana, el supervisor le indica que como se había ido el agua, no había para utilizar ¿no? los servicios higiénicos, le pide que vaya y traiga los porongos que había, ¿no? Y que lo lleve, pues lo traslade. En el traslado baja el agente de seguridad, lo lleva y se resbala y sufre una lesión en el pie. ¿Es un accidente de trabajo o es un accidente? Gracias por la pregunta y permite ejemplificar más ese agregado en el apartado de la definición de accidente de trabajo, donde se señala, pues, de que es también accidente de trabajo el evento que ocurre por órdenes del empleador, aún fuera del horario o lugar de trabajo. En este caso, lo que usted ha mencionado forma parte de esta excepción, ¿no? De este agregado en la definición. Si es una orden del empleador de ejecutar alguna tarea o actividad, debe ser considerado un accidente de trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador ahí? De definir si el trabajador tiene las competencias para poder efectuar esa tarea o actividad. En cualquier caso, haya hecho esa revisión de las competencias, si lo hizo o no lo hizo, lo importante o lo que prima es que ejecutó la orden. ¿De acuerdo? Entonces, es su deber ejecutar o evaluar si tiene las competencias, el entrenamiento, la capacitación para poder hacer eso. Si no lo hace, de igual forma, es un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Doctor, sí, Sí. una última cosa, por favor. Mire, Ajá. le digo porque ya usted me despeja muchas dudas. Aquí, por ejemplo, le hablo de seguridad ciudadana, ¿no? En Serena, un sereno que está patrullando, ha pasado, ¿no? Con su bicicleta, ¿no? Un sereno ciclista, ¿no? Patrullando, cumple con su función, ¿no? Disuasivo, preventivo, ¿no? Bicicleta. Viene un vehículo y le impacta la parte de atrás, ¿no? Del otro vehículo que viene a ser bicicleta, ¿no? Y el sereno se cae. A raíz de que se cae, lo llevan y viene el paramédico, lo ve, está todo bien, no hay problema. Pero al día siguiente él sufre un dolor más intenso, ya de lo que es, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Entonces, luego de eso, le dicen a él, no había pasado las 24 horas sí haciendo su servicio, ¿no? Comienza a sentir ese dolor. Y va al médico y explica al doctor, ¿no? Y el doctor le pone un accidente común. Ese también no es un accidente de trabajo. Claro, sí es un accidente de trabajo. Sí, sí, de hecho es un accidente de trabajo. Entiéndase que los accidentes de trabajo se tipifican de ese modo en la medida que el trabajador esté ejecutando una labor directa o indirecta al puesto de trabajo. Para eso el empleador tiene que considerar todos los riesgos del puesto de trabajo. Si ese trabajador es un personal de seguridad ciudadana del Serenazgo, obviamente uno de los riesgos es que pueda tener algún tipo de colisión o impacto con otros vehículos, él mismo o recibir el impacto. Entonces forma parte de uno de los riesgos del puesto de trabajo. Si en el desarrollo de esa tarea o actividad sufre un impacto y una lesión, de hecho tiene que ser considerado un accidente de trabajo, ¿no? Pero el empleador en este caso Claro, indicó que la municipalidad debe considerar ese accidente de trabajo como tal. sí, pero Y- indicó doctor, que el docente indicó que ¿cómo se llama? Que en este caso el chofer, ¿no? Tenía que llevarlo, que se tenía que activar el SWAT, todo eso, ¿no? Entonces se quiso echar relajo, como se dice, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Claro, claro. No, eso está mal y justamente, a ver, lo que yo les digo o lo que les señalo es lo que dice la norma. Luego, el incumplimiento de lo que la norma señala es la autoridad administrativa de trabajo, en este caso, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la que puede intervenir en aquellos casos donde no se cumpla lo que dice pues el marco normativo, ¿no? En este caso, ¿quién debería hacer la notificación de ese evento? No es el empleador, sino es el centro médico asistencial, porque es un accidente de trabajo no mortal. Ahora, si el centro médico asistencial lo tipifica como accidente común, pues
no debería ser como tal, ¿no? De acuerdo a lo que hemos revisado el día de hoy, es un accidente de trabajo no mortal. Pero justamente ese tipo de situaciones es una de las problemáticas que a nivel del sector transportes también se tiene, de no tener una data real de los accidentes de trabajo que ocurren en el sector transporte terrestre. Se consideran accidentes comunes, accidentes de tránsito, porque hay que liberar algún tipo de seguro, en este caso el SOAT, etcétera, y se deja ahí, por desconocimiento de los centros médicos asistenciales, por el desconocimiento del propio empleador, del propio trabajador. Entonces, es importante justamente estos eventos para poder hacer llegar lo que la norma ya señala. Lo único que falta es conocerla en primera instancia y segundo aplicarla. Y si no se aplica de la forma correcta, está la SUNAFIL para poder intervenir y hacer que esto ocurra como debería ocurrir, ¿no? Listo. O sea, doctor, Pasemos eso a es, o la... sea, doctor, ¿Perdón? sí, doctor, o sea, se denuncia si no quieren hacerlo ver, en este caso el Exacto, empleo, exacto. se denuncia a Se una hace la firma y luego, denuncia y la SUNAFIL puede intervenir a efectos de verificar si se ha cumplido con la obligación de forma correcta o en este caso no se ha cumplido porque no se ha tipificado como accidente de trabajo no mortal. Pero eso ya se ya, encarga la SUNAFIL. Nosotros pero no dígame, podemos ahorita en este espacio evaluar y decir esto fue, esto no fue. A nivel de concepto, yo le podría dar toda la información que usted requiera. Pero ya a nivel ya, de actuar, de decirle yo ahorita, sí, eso es un accidente, debería ser multado como tal, no, obviamente esa no es la competencia del ministerio, ¿no? Hasta a nivel ya, conceptual, yo le puedo ayudar a tener mejor clara la idea y darle la orientación de vida sobre cuál proceso usted seguir para poder hacer que este evento sea notificado de la forma correcta. ¿De acuerdo? Sunafil, ya, conforme, doctor, listo, Ok. gracias. Bien, seguimos con la pregunta de Jesús Rodríguez. Bueno, seguimos con Johnny Caliergo. Hola, hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Adelante, buenas por tardes. favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, agradecer y bueno, la consulta es la siguiente. En caso de que, por ejemplo, yo trabaje en una planta de manufactura y en este caso la planta tercializa la mano de obra y tuviera un accidente dentro de planta, ¿quién debe reportar este accidente? ¿Lo reporta la planta con un principio de como dueño, bueno, como dueño de instalaciones o la empresa tercera que está manufacturando? De antemano, gracias. A ver, le respondo con los dos supuestos, ¿ya? Para agilizar el tiempo, porque entiendo que ya nos quedan máximo 10 minutos. Si es un accidente de trabajo mortal, es la empresa principal quien reporta. Eso lo dice la norma. Si es un accidente de trabajo no mortal, lo reporta el centro médico asistencial que ha atendido al trabajador. ¿De acuerdo? Listo. Bien, seguimos entonces con Freddy Villalobos. Seguimos con Rosario Salcedo. Rosario, se te está solicitando que actives tu audio, por favor. Buenas tardes con todos, buenas tardes docente. Disculpen, yo tengo una pequeña consulta. Yo soy trabajadora de un hospital, soy técnico en enfermería y yo tenía un pequeño esguince que me lo hice en diciembre y tenía indicaciones médicas de que tenía que cuidarme.
Entonces me mandaron a un área más tranquila, donde los técnicos no hacemos sobreesfuerzo, porque obviamente tenía esa indicación médica. Pero un día, un 12 de febrero, ya habiendo pasado 2 meses, la licenciada me dice que vaya a otra área que no estaba dentro de mi horario laboral, no, a otra área que no era del área donde me tocaba trabajar, pero sí estaba dentro de mi horario laboral, disculpe. Entonces voy a trasladar unos pacientes que estaban accidentados y bajando la camilla, hago una mala maniobra y me suena crack el hueso de la rodilla, y entonces eso ocasionó de que la pierna tipo acordeón, ¿no? No podía pisar y me dolía mucho. Entonces me dieron permiso para dirigirme a salud. Yo trabajo en un hospital de Minsa. Me dieron permiso para dirigirme a salud, salí con una papeleta de permiso y el doctor me evaluó y me dijo, bueno, tu seguro no es de acá de Chincha, yo trabajo en Chincha pero vivo en Ica. No, le dije, mi seguro es de Ica. Bueno, me dijo, no te puedo dar descanso médico porque tu seguro no es de acá, tienes que hacerte ver por ICA. Me dio medicaciones, me puso la vena y me puso una vía para 2 días medicación. Cuando fui al otro día a ICA, por emergencia, me dieron un descanso médico con accidente de trabajo, decía. Ya, y me dieron otras indicaciones y como me seguía doliendo, posteriormente me hicieron una resonancia que me dijeron que era una rotura de menisco y pasé por una operación meses después. Bueno, mi empleador, que es mi unidad ejecutora del hospital donde trabajo, nunca me lo consideró como accidente de trabajo. Yo presenté un documento para que me lo consideren y me dijeron improcedente, apelé y bueno, hasta ahora no me resuelven. Fui a Sunafil y me dijeron que como era trabajadora acá regular del Estado no le competía. Fui al Ministerio de Trabajo, me dijeron lo mismo. Fui a servirme, fui hasta Lima, viviendo en Ica, y tampoco me orientaron lo suficiente. ¿Lo mío es o no es un accidente de trabajo? ¿Se le considera así o no? Quisiera saber, por favor. Gracias. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que hemos revisado, a nivel conceptual, lo que usted ha señalado forma parte de lo que se podría considerar un accidente de trabajo, ¿no? Repito, este no es el espacio idóneo para afirmar si un accidente es accidente de trabajo o no. Espero se pueda comprender el contexto de este evento. A nivel conceptual, yo la he escuchado y según la información que usted refiere, puede ser considerado un accidente de trabajo porque cumple todo lo que hemos venido revisando en esta casi hora y media, ¿no? Ya hacer la determinación en sí, si es un accidente de trabajo, eso lo realiza la autoridad competente. Usted también señala que se ha dirigido, ¿no? A todas las autoridades competentes y claro, como usted es del sector público, no ha recibido el alcance de la competencia de la SUNAFIL. Pero ese a nivel conceptual, yo le podría decir, es un accidente de trabajo porque ha ocurrido haciendo una orden del empleador, ¿de acuerdo? Más allá yo no podría, incluso lo que yo le diga a usted, no va a ser usado para poder determinarse o si es un accidente de trabajo, ¿no? Usted seguramente debe recibir algún tipo de consejería legal respecto a lo que usted ha ocurrido y proceder dentro de lo que la asesoría legal pueda brindarle, ¿no? Más de eso no podría precisar. Ok. Bien, bien, ingeniero. ¿Le parece si culminamos con una preguntita más? Porque hay varias preguntas, pero por temas de tiempo no vamos a poder absolver todas. Sí, sí, Culminamos por con favor. una pregunta, por favor, nada más. Sí, bueno. Solicitamos el audio de Patricia Rodríguez. Patricia, se te está solicitando el audio para que hagas tu pregunta, por favor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Adelante, por favor. Sí, tu pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Yo soy asistente social de mi empresa y presento actualmente un diagnóstico de trastorno del túnel del carpo en la mano derecha y con el hallazgo también de un algodón. Actualmente yo me debo atendiendo a través de mi IPS.
¿sí? Pero según el diagnóstico, y habiendo hecho la consulta también con mi broker de seguros, me indica de que esto podría estar contemplado como una enfermedad ocupacional. ¿Sí? Sin embargo, yo, a pesar de haber recibido la información tanto del médico ocupacional como del área de seguridad con el trabajo, la referencia, ¿no? Todos los diagnósticos, no me han dado referencia de que yo pudiera atenderme, ahora no estoy evaluada, ¿no? Para ver si es pertinente o no la atención de este diagnóstico a través de este CR3. Entonces, yo vengo atendiendo en mi país y no me está costando. Mi labor principalmente es tanto administrativa como operativa también. Soy licenciada como lo único hace 11 años en mi empresa, nunca he presentado ninguna complicación de salud ni nada de eso, pero pues ya no tengo que seguir por los años también todo esto, ¿no? Que vengo desarrollando esta labor, tanto administrativa como operativa, pues estoy presentando este diagnóstico. Entonces mi consulta es, ¿yo tengo alguna forma de poder solicitar al empleador o a alguien dentro de la empresa para que yo pudiera pasar al menos una evaluación quizás de este diagnóstico para que pudiera ser cubierto a través de UCPR de mi empresa? A ver, no le copié bien la información, pero en cualquier caso, ya, porque no podría evaluar yo en este caso si el diagnóstico que usted tiene, información que no le he escuchado muy claramente, pero en cualquier caso, sea cual sea el diagnóstico, usted tiene el derecho de poder solicitar a su empleador que se haga la investigación correspondiente para poder determinar si lo que a usted ha sufrido es un accidente de trabajo no mortal o una enfermedad profesional. Quien declara si es una enfermedad profesional es el centro médico asistencial que a usted, perdón, el centro médico asistencial declara el tipo de diagnóstico que a usted le da. Luego, con ese diagnóstico, si usted tiene una luxación, etcétera, es un médico ocupacional o una junta médica la que va a determinar si esa enfermedad que usted tiene es una enfermedad ocupacional o es un accidente de trabajo no mortal. ¿De acuerdo? Yo en este alcance de esta capacitación, lo que le puedo señalar es que un accidente de trabajo es no mortal, es un hecho imprevisto de corta duración. Técnicamente yo le puedo decir de corta duración, que genera una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Una enfermedad profesional se entiende que es una patología que sufre un trabajador a causa de la exposición a cierto agente o factor de riesgo producto de la exposición a largo plazo o a mediano o largo plazo. ¿De acuerdo? Esa es una enfermedad ocupacional. Y hay un listado de enfermedades profesionales aprobadas por una norma del MINSA, donde se precisa justamente la evaluación que haga la Junta Médica, el médico ocupacional, utilice ese listado de enfermedades profesionales para decir, ¿esto es una enfermedad ocupacional o no? Hace una revisión de ese listado, verifica su historial puesto de trabajo, su IPERCE, su evaluación de riesgos, si usted está expuesta a ese tipo de riesgos de sobreesfuerzos que ha generado una luxación, es lo que le logré escuchar, y va a determinar si es una enfermedad ocupacional. Pero a grandes rasgos yo le puedo ayudar indicándole, esto es de corta duración, esto es de una exposición a mediano o largo plazo, ¿de acuerdo? Más de eso no podría yo decirles, esto es una enfermedad, esto es un accidente de trabajo no mortal. No está dentro de la competencia del ministerio hacer ese tipo de tipificación, y más aún en este espacio, ¿no? Si desea usted puede acercarse al Ministerio de Trabajo también y recibir asesoría legal, obviamente, y puedan orientarla de forma legal, ¿no? Respecto a lo que usted señala ya de manera más amplia y más pausada con toda la información que usted tiene.